Buen día, compañeros. Pues mi equipo quiso empezar con esta tesis relacionada con el hambre y la atención, que decidimos llamar El hambre afecta la atención y el desarrollo cognitivo. El equipo está conformado por Iván, Joshua, Luz y su servidora. Nosotros decidimos hacer el tema sobre el hambre y la atención porque el hambre es una de esas cosas que la mayoría de las personas podemos sentir, a menos de que tengamos algún trastorno o alguna deficiencia que nos impida pues tener esta sensación de hambre. Y el hambre, hacer algo tan familiar para todos nosotros, es entonces, sin lugar a dudas, una cosa muy importante a lo largo de nuestra vida. Entonces, nos parece que es apropiado tener la definición de ciertas cosas en relación al hambre para pues nuestro propio desarrollo. Así que comenzamos con unos conceptos que tenemos para entender esta investigación. El primer concepto vendría siendo el hambre. Para el análisis y comprensión de esta investigación es importante mencionar que el hambre será abordada tras la definición de la carencia de alimentos y por ende la necesidad de comer, de recibir dichos alimentos. Gracias a este tipo de necesidades biológicas que presentan los seres vivos, notamos que tienen un cierto efecto en el tipo de respuestas cognitivas al estar en un estado de hambre y saciedad. Bueno, pues una vez que apuntamos el hambre como una déficit en el área atencional, pues vamos a definir la atención como un conjunto de operaciones y procesos cognitivos complejos que permiten al individuo centrarse y concentrarse selectivamente en un aspecto del entorno sin tener en cuenta el resto. O sea, prestar atención a ciertos estímulos y bueno, ya veremos que existen diferentes tipos y cómo el hambre puede repercutir en ellos. Algunos de los argumentos que encontramos relevantes, pues fue algunos de los estudios que realizó el investigador Wolf, y este fue en unos experimentos realizados en bebés donde se notaba que a los primeros meses, pues los bebés recibían o daban mayor atención después de haber ingerido alimentos. Y esto se debía a que si tenían hambre, pues a pesar de que estuvieran despiertos, pues lloraban y se quejaban, entonces no prestaban atención a distintos estímulos. Mientras que después de que comían, pues se mostraban atentos a los diversos estímulos que recibían. Asimismo, según el investigador Jiménez, se dice que de los 5 a los 17 años, pues es muy importante que estos niños y adolescentes eh, reciban alimentos y nutrientes de manera adecuada, ya que pues es en la etapa del desarrollo en el cerebro que se van a realizar todas estas interconexiones que van a servirle al niño para tener una mejor capacidad cognitiva. Bueno, pues, y enfocando la atención en cuestión del concepto escolar, bueno, pues hubo un estudio que se realizó en Jamaica, en donde la educación de los niños y el hambre pues estaba empezando a generar como un factor preocupante y al momento de ellos implementar un desayuno, vieron que se mejoraron algunas funciones cognitivas, que bueno, como ya sabemos, forman parte de la atención y ayuda a la retención de información, entre algunos otros aspectos. En México, pues existe un programa que es escolar, en donde a las personas que son de bajos recursos o a las que no cuentan con la posibilidad de poder acceder a algún alimento, pues se les comenzó a dar a los niños entre la edad de 4 y 6 años, pues un desayuno y pues notaron resultados en cuanto a la velocidad de respuesta, a la motricidad fina y al comportamiento, aludiendo así que el hambre sí afecta o mejora la atención de los niños en cuanto el ámbito escolar. Y bueno, pues existe una enfermera que se llama Arlene Núñez, una enfermera pediatra que está a cargo de un programa en una organización para prevenir y combatir la desnutrición infantil.
pues bueno, ella nos dice que los nutrientes y las vitaminas pueden afectar o mejorar el desarrollo del cerebro. Según esta enfermera, pues los niños malnutridos presentan cansancio, fatiga, sueño, que son algunos factores que nos ayudan o nos perjudican más bien en cuestión de la atención. Entonces, bueno, pues estos factores intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella dice que un cerebro dormido no puede recibir una buena enseñanza. Bueno, aquí la importancia de recibir alimentos pues en cuestión del ámbito escolar para poder tener una mejor atención y pues por consecuencia un mejor aprendizaje. Asimismo, según otro estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt, decidieron hacer pues un experimento donde se midiera la capacidad de atención dependiendo de distintos estímulos visuales. Aquí se pidió que los participantes pues acudieran con hambre, que no hubieran ingerido alimentos, y así se les presentaban distintas imágenes de pues diferentes cosas e intercalaban ahí imágenes de comida. Esto lo que provocó es que las personas pues tuvieran una mayor atención ante estas imágenes relacionadas a la comida que a las demás, por lo cual perjudicó su rendimiento en la prueba y pues se demostraba que olvidaban imágenes por concentrarse únicamente, pues por prestarle toda la atención a las imágenes que estaban relacionadas a la comida. Bueno, ahora sobre un estudio de Gotemburgo, cuando estamos hambrientos se activa la producción de la hormona grelina en el estómago, con lo que la sensación de hambre se despierta en nosotros. Dicha hormona se encarga de que la comida nos parezca más apetecible y nos la comamos, pero también provoca otras dos reacciones, quizá no tan agradables. Primera, altera nuestra habilidad de autocontrol y nos hace más impulsivos. De esta manera desempeña un efecto negativo en la toma de decisiones y la capacidad de autocontrol, según han comprobado investigadores de la Universidad de Gotemburgo recientemente experimentando en ratas. También nos dice que si una persona con hambre adopta una conducta impulsiva, se le será demasiado complicado poder obtener algún tipo de aprendizaje, ya que las personas que están debajo de este tipo de conducta realizan actos sin ni siquiera pensar en las consecuencias y sin reflexionar. Y pues ya como conclusión dice que no se puede aprender haciendo las cosas sin una serie de pasos y pues nos dice que un ejemplo como el aprendizaje empírico. En cuanto a algunas de las críticas que se ven presentes en la investigación de esta tesis, pues sería que la mayoría de información encontrada pues se adoptaba únicamente en los niños, en bebés o en adolescentes y no tanto en cerebros maduros, por lo cual nos deja pues una gran necesidad de información en otras edades. Asimismo, en el estudio que ya había comentado de la Universidad de Vanderbilt, pues también había una crítica en el sentido de que pues las personas que, a pesar de que tuvieran hambre, pues solamente daban la atención que merecía la imagen si esa comida le resultaba apetitosa. Así que podría ser pues una parte no muy bien resuelta, ya que pues no todos tenían el mismo estímulo. Asimismo, varias de la información encontrada pues se basaba más en la ingesta de una alimentación saludable, pues para el correcto funcionamiento cognitivo y en este caso la atención. Sin embargo, pues estábamos más concentrados en buscar la acción de satisfacción de esta necesidad biológica y qué repercusiones pues contaba con la atención en el ser humano. Entonces esto también nos dio pues una gran necesidad de información. En conclusión, como ya había dicho al principio en la parte de la introducción,
El hambre es una respuesta biológica de todas las personas que sentimos a lo largo de nuestra vida, prácticamente todos los días, a menos de que tengamos algún trastorno, posiblemente depresión, posiblemente literal no sentir cosas por algún daño cerebral o de algún nervio. Entonces, el hambre es sumamente importante, al menos así lo consideramos nosotros como equipo, para considerar en cuestión del aprendizaje, para mejorar las técnicas y estrategias, para fomentar una mayor educación y de mejor calidad. Tenemos que a lo largo de la investigación se encontró que los niños principalmente tenían una mejor capacidad de atención. Por ejemplo, al principio se mencionaba que los bebés tenían una mayor excitación, o sea, prestaban una mayor cantidad de atención después de haber consumido algún alimento. O el estudio de Jamaica decía que los niños que se les daba un desayuno presentaban mejores calificaciones. O sea, el desayuno, esta correcta alimentación al principio del día, nos lleva a pensar que la alimentación sí que tiene algo que ver, y es a manera de una buena alimentación fomenta lo positivo hacia la atención, que es parte importante de la memoria y el aprendizaje. O sea, a lo largo de la investigación se encontraron varias cosas como que apoyan a nuestra hipótesis, pero a pesar de los intentos por encontrar esta información sobre el tema que tenemos nosotros, nos damos cuenta que la mayoría de la información está enfocada hacia los niños, el desarrollo cognitivo y esas cosas, dejando un poco de lado sobre los adultos y o sea, cómo afecta a los adultos esta mala alimentación o buena alimentación y estas cosas. Sí encontramos alguna información como que el hambre nos pone más impulsivos, pero la mayoría de la información encontrada es más enfocada a los niños y personas aún en desarrollo. Por lo que al menos podemos confirmar que en los niños sí que existe esta afección ante la atención y por tanto el aprendizaje.